Amigos, bienvenidos a una conversación, no sobre un libro de historia, sino sobre una filosofía para la vida. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas más grandes que la humanidad se ha hecho. ¿Cómo vivimos sin miedo? El miedo es un fantasma que nos persigue, miedo al fracaso, al juicio, a la pérdida, al futuro. Es un peso invisible que llevamos en la espalda, nos paraliza, nos roba la paz y nos impide vivir de verdad. Pero hace más de 2000 años, en las calles de la antigua Grecia y Roma, un grupo de filósofos descubrió que el miedo no es un enemigo que se vence, sino una ilusión que se desarma. Su manual para vivir sin miedo no era un conjuro mágico, sino una práctica diaria. Amigos, hay una brújula que la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo leer. Vivimos en una era de mapas digitales, de rutas preestablecidas y de búsquedas en tiempo real, pero hemos perdido el sentido de la orientación en el viaje más importante de todos, el viaje de la vida. Nos han enseñado a buscar la felicidad como si fuera un destino, como si estuviera al final de un camino lleno de éxitos, posesiones y aplausos. Pero, ¿qué pasaría si la felicidad no fuera un destino, sino un estado del ser? Y si la paz no estuviera en un mundo sin problemas, sino en una mente inquebrantable. Hace más de 2000 años, un grupo de guerreros de la mente caminó por la antigua Grecia y Roma. No eran emperadores o generales, sino filósofos. Vieron que el sufrimiento humano no venía de los eventos que nos pasaban, sino de las historias que nos contábamos sobre esos eventos. Y en esa simple observación encontraron el camino para vivir con una libertad y un coraje que aún hoy nos parecen imposibles. Estoicismo no es una teoría, es una forma de vivir, un manual para el viajero de la vida. En los próximos momentos exploraremos las herramientas que te permitirán enfrentar el caos con calma, el miedo con valentía y la vida con un propósito que nadie te puede quitar. Hoy les ofrezco este manual. Parte 1. La fortaleza de la mente. Bienvenidos a la primera parte de nuestro viaje. Si en algún momento has sentido que tu vida está a merced de los demás, de las circunstancias o de la mala suerte, esta es la lección que cambiará tu vida. Los estoicos creían que la verdadera batalla no se libra en el exterior, sino en tu mente, y en ese campo de batalla tú eres el general. Piensen en su mente como una fortaleza inexpugnable. El mundo, con sus críticas, sus fracasos y sus injusticias, es como un ejército que asedia sus muros. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, dejamos las puertas abiertas. Permitimos que cada flecha de la adversidad penetre y cause estragos en nuestra paz interior. Pero los estoicos nos enseñan a ser el guardián de nuestra propia fortaleza. No puedes evitar que el ejército asedie tus muros, pero puedes decidir si le abres la puerta. El tráfico no te hace enojar, tú eliges enojarte. Un comentario desagradable no te ofende, tú eliges ofenderte. En este simple acto de tomar el control de tus juicios y tus reacciones, resides tu poder y tu libertad. El esclavo que se convirtió en un hombre libre, Epicteto, nos dio la clave para vivir sin sufrimiento. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. El miedo nace cuando intentas controlar lo que no puedes. Miedo a la opinión de los demás, miedo al futuro, miedo a las acciones de otros. Pero cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes controlar, tu miedo se disuelve, porque no hay nada que temer si eres el capitán de tu propio barco, incluso en la tormenta más grande. El castillo de la mente. Imagina que tu mente es un castillo,
Sus muros son tus virtudes y su puerta principal es tu juicio. El mundo exterior, con sus críticas, sus fracasos, sus traiciones y sus injusticias, es como un ejército que asedia el castillo. La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, dejamos las puertas abiertas. Permitimos que cada rumor malintencionado, cada comentario doloroso y cada contratiempo penetren y causen estragos en nuestra paz interior. Pero los estoicos nos enseñan a ser el guardián de nuestra propia fortaleza. No puedes evitar que el ejército asedie tus muros, pero puedes decidir si le abres la puerta. El tráfico no te hace enojar. Tú eliges enojarte por el tráfico. Un comentario desagradable no te ofende. Tú eliges ofenderte. En este simple acto de tomar el control de tus juicios y reacciones, resides tu poder y tu libertad. El arte de la dicotomía del control. El filósofo Epicteto, un esclavo que se convirtió en un maestro de la libertad, nos dio la herramienta más poderosa para vivir con paz: la dicotomía del control. La vida se divide en dos categorías simples: las cosas que puedes controlar y las que no. 1. Lo que controlas: tus pensamientos, tus juicios, tus virtudes, tus decisiones, tus acciones, tus reacciones y tu carácter. 2. Lo que no controlas: el clima, las acciones de los demás, los eventos pasados, el futuro, la opinión de la gente y tu salud, en gran medida. La ansiedad, el miedo y la frustración nacen cuando intentamos controlar lo incontrolable. Imagina que pasas todo el día intentando que un extraño en la calle te sonría. Es una batalla perdida. Tu paz mental, tu energía y tu tiempo se van en un esfuerzo inútil. Pero cuando enfocas toda tu energía en lo que sí puedes controlar, te conviertes en un ser inquebrantable. No puedes controlar si tu jefe te critica, pero puedes controlar cómo la crítica te afecta y qué aprendes de ella. No puedes controlar si la economía va mal, pero puedes controlar cómo administras tu dinero y tu esfuerzo. En cada decisión, en cada acción, tienes un poder ilimitado. De la teoría a la práctica. El poder de la mente no es un concepto que se aprende en un libro. Es un músculo que se entrena. Cada vez que decides no enojarte por el tráfico, cada vez que dejas ir un arrepentimiento del pasado, cada vez que eliges la virtud sobre la impaciencia, estás fortaleciendo tu fortaleza interior. En este viaje aprenderás a ser el capitán de tu propio barco, a vivir con la sabiduría de que el mar es agitado, pero el timón siempre estará en tus manos, porque en el momento en que tomas el control de tu mente, te das cuenta de que no hay un problema exterior que pueda quitarte la paz interior. Parte 2. El obstáculo es el camino. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje. Si en la primera etapa exploramos el poder de nuestra mente para controlarnos a nosotros mismos, ahora vamos a enfrentar al mundo exterior. Los estoicos sabían que la vida no es un lecho de rosas. Los obstáculos, los fracasos y las injusticias son una parte inevitable de nuestro viaje. Pero, ¿y si esos obstáculos no fueran un castigo, sino la clave de nuestra fortaleza? Si en nuestra primera parte aprendimos a gobernar nuestra mente, en esta nos enfrentaremos al mundo. La mayoría de nosotros vemos los obstáculos como un muro. Nos quejamos de la mala suerte, de las injusticias, de los fracasos, pero el emperador y filósofo Marco Aurelio nos dio una frase que es un bálsamo para el alma: el obstáculo es el camino. Piensen en un árbol. Su fuerza no viene de los días de sol, sino de las noches de tormenta. El viento, la lluvia, la nieve, cada golpe lo hace más fuerte. Sus raíces se hunden más en la tierra para resistir. Los problemas, los fracasos
Las injusticias no son tu enemigo, son tu entrenamiento. La vida te va a lanzar problemas, no puedes evitarlo, pero puedes decidir si te hacen más débil o fuerte. Un estoico no se queja de la tormenta, usa el viento para hacerse más fuerte. No ve el obstáculo como un fin, sino como un medio para crecer. Porque el miedo al fracaso no puede existir si cada fracaso es solo un paso más en el camino hacia tu propia fortaleza. De la queja a la acción. La mayoría de nosotros vemos los problemas como un muro que nos impide avanzar. Cuando un proyecto fracasa, cuando un plan se desmorona o cuando alguien nos traiciona, nos sentimos como víctimas indefensas. Nos quejamos, nos frustramos y perdemos la esperanza. En nuestra mente, el problema es el enemigo. Pero el emperador y filósofo Marco Aurelio, quien enfrentó invasiones, plagas y traiciones, nos dio una de las verdades más poderosas de la vida. El obstáculo es el camino. Esta frase no es un cliché, es un mapa. Nos enseña que la adversidad no es algo que nos sucede, sino una oportunidad para crecer. Imagina que eres un herrero. El fuego, el martillo y el yunque no son tus enemigos, son las herramientas que usas para forjar una espada. El calor de la fragua endurece el metal. Cada golpe del martillo lo moldea. Sin el fuego, el martillo y el yunque, el metal no sería nada más que un trozo de hierro. El obstáculo no es el fin, es el proceso para convertirte en una espada. La virtud en la adversidad. Los estoicos veían la adversidad como una oportunidad para practicar la virtud. Cuando te enfrentas a un problema, tienes la oportunidad de practicar el coraje en lugar del miedo. Cuando alguien te trata de forma injusta, tienes la oportunidad de practicar la justicia en lugar de la venganza. Cuando tu plan falla, tienes la oportunidad de practicar la sabiduría en lugar de la desesperación. En cada obstáculo, la vida te hace una pregunta: ¿qué tipo de persona vas a ser? Si te rindes, la adversidad te habrá ganado. Pero si actúas con virtud, la adversidad se convertirá en tu mayor maestro. Te hará más fuerte, más sabio y valiente. La queja, una fuerza estéril. La queja es una fuerza que se gasta en el aire. No cambia nada, te quita tu energía y te deja en un estado de victimización. Los estoicos nos invitan a dejar de quejarnos y a actuar. Cuando te enfrentes a un problema, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? En su lugar, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Este simple cambio de enfoque te saca del papel de víctima y te convierte en el capitán de tu vida. En esta etapa de nuestro viaje aprenderemos a ver el caos no como un enemigo, sino como un lienzo para nuestra acción virtuosa. Descubriremos que la paz no se encuentra en una vida sin problemas, sino en la fortaleza que ganamos al superarlos. Porque en el lugar donde la mayoría ve un muro, nosotros encontraremos un camino hacia la grandeza. Parte 3. La muerte como un recordatorio. Bienvenidos a la tercera parte de nuestro viaje, donde nos enfrentaremos al maestro más grande y a la verdad más difícil de la vida, la muerte. Es un tema que la mayoría de nosotros evitamos, pero los estoicos nos enseñaron que ignorar la muerte es ignorar la vida misma. El miedo más grande de todos es el miedo a la muerte. Es un fantasma que nos persigue, pero los estoicos, en lugar de evitar la muerte, la usaban como una herramienta. Séneca, el gran sabio, nos dejó una de las frases más bellas que existen: cada día es una vida en miniatura. Piensen en la muerte como un recordatorio. Si vivieras para siempre, ¿cuál sería el apuro? Podrías dejar las cosas para mañana y para el mañana de ese mañana.
Pero cuando sabes que tu vida es finita, cada día se convierte en un tesoro. La conciencia de la muerte no es una fuente de miedo, es una fuente de urgencia, una llamada para vivir cada día con un propósito que el mundo no te puede quitar. Cuando vives cada día como si fuera el último, el miedo a la muerte se disuelve. No hay nada que temer, porque has vivido, has amado, has sido valiente. Y la muerte no es un final, es un regreso a casa. El reloj que no se detiene. En nuestra sociedad vivimos como si fuéramos inmortales. Posponemos nuestros sueños, dejamos para mañana las conversaciones importantes y creemos que el tiempo es un recurso infinito. Pero el sabio Séneca nos advirtió sobre el mayor de los ladrones, el tiempo. Nos dijo que la vida no es corta, nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Imagina que te han dado una cantidad exacta de monedas para vivir, pero no sabes cuántas tienes. Cada vez que gastas una moneda en una queja, en una distracción inútil o en una preocupación sobre el futuro que no puedes controlar, esa moneda se va para siempre. El estoicismo nos invita a ser banqueros sabios con nuestro tiempo, a invertirlo en lo que realmente importa, en nuestras virtudes, en nuestras relaciones, en nuestra paz interior. La muerte como un faro. Para la mayoría, la muerte es un final oscuro, es la fuente de nuestros mayores miedos. Pero los estoicos, en particular Marco Aurelio, practicaban la meditación sobre la muerte. No lo hacían para deprimirse, sino para vivir mejor. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Nos dejó escrito Marco Aurelio. Imagina que solo te queda un solo día para vivir. Un solo día para amar, para trabajar, para ser feliz. ¿Lo pasarías quejándote del tráfico? ¿Lo pasarías lleno de ira por un comentario de un colega? No. Lo pasarías con un propósito, con una urgencia que te haría valorar cada segundo. La conciencia de la muerte no es una fuente de miedo, sino la llave para vivir con un propósito, con una urgencia que el mundo no nos puede quitar. El retorno a la fuente. Para los estoicos, la muerte no era el final, sino una parte del ciclo de la vida. Marco Aurelio nos lo dejó escrito. La muerte no nos separa del mundo, sino que nos une a él. Piensa en una gota de agua que cae al océano. Por un momento es una entidad separada, pero al final se une al vasto océano del que vino. La muerte es el regreso a la fuente, y en esa conciencia te das cuenta de que no estás separado del universo. Eres parte de él. Y al aceptar que eres parte de un ciclo más grande, te liberas del miedo a la muerte y encuentras la única forma de vivir de verdad. Cuarta parte, el coraje ante el juicio. Bienvenidos a la cuarta parte de nuestro viaje. Si hasta ahora hemos aprendido a controlar nuestra mente y a usar la adversidad como una herramienta, es momento de enfrentarnos a uno de los mayores miedos que nos paralizan: el miedo al juicio y a la opinión de los demás. Vivimos en un mundo que nos dice quiénes deberíamos ser. Las redes sociales, los medios y la presión social nos dictan un guión para nuestra vida. Nos volvemos esclavos de la aprobación ajena, buscando una validación que, incluso cuando llega, nunca es suficiente. Pero los estoicos nos ofrecen un camino de regreso a nosotros mismos. El filósofo Epicteto, con la sabiduría de un hombre que no necesitaba mucho, nos dio la clave para una vida libre y auténtica. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti, te van a juzgar de todos modos. Imagina que tu vida es una obra de teatro. No puedes controlar lo que la audiencia piensa de tu actuación. Unos aplaudirán, otros se quejarán. La única forma de ser libre
es dejar de actuar para la audiencia y empezar a actuar para ti. Al liberar tu mente de la necesidad de aprobación, te liberas para ser la persona que siempre fuiste destinado a ser, auténtico. El miedo al juicio es un fantasma, es una ilusión que se alimenta de tu inseguridad. Pero cuando te das cuenta de que la única opinión que realmente importa es la tuya, ese fantasma se desvanece y la libertad se convierte en tu realidad. Vivimos en una sociedad que nos ha entrenado para vivir en una prisión invisible. Sus barrotes no son de hierro, sino de la opinión ajena. Nos preocupamos por el qué dirán, por el juicio de nuestros amigos, de la familia, de los colegas e incluso de personas que no conocemos. Este miedo al juicio nos paraliza, nos impide hablar, actuar y ser quienes realmente somos. Cambiamos nuestros sueños para encajar, escondemos nuestras pasiones por temor a la burla y medimos nuestro valor con la vara de la aprobación externa. Pero los estoicos nos dan la llave para esta prisión. Nos muestran que el miedo a la crítica es una ilusión. El filósofo Epicteto nos lo dijo con una claridad brutal. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Te van a juzgar de todos modos. Es una verdad simple pero liberadora. La opinión de los demás es un evento externo, algo que no podemos controlar. No podemos controlar si nos aplauden o si nos critican. Solo podemos controlar nuestra reacción a ese juicio. De la esclavitud a la libertad. Imagina que tu vida es una obra de arte. Algunos la amarán, otros la odiarán. No tiene sentido que el artista cambie su obra solo para complacer a todos. La única forma de ser libre es dejar de ser un actor que vive para una audiencia y convertirse en un artista que crea para sí mismo. Al liberar tu mente de la necesidad de aprobación, te liberas para ser la persona que siempre fuiste destinado a ser, auténtico. El miedo al juicio es un fantasma. Es una ilusión que se alimenta de tu inseguridad, pero cuando te das cuenta de que la única opinión que realmente importa es la tuya, ese fantasma se desvanece y la libertad se convierte en tu realidad. El coraje no es la ausencia de miedo, es la voluntad de actuar a pesar de él. Y en este caso, el acto más valiente es ser tú mismo, sin importar el veredicto del mundo. En esta etapa, nos entrenaremos para vivir con una independencia mental que nos hará invulnerables. Descubriremos que el aplauso de los demás es agradable, pero la paz de tu propia conciencia es el único tesoro verdadero. Quinta parte. La paz como antídoto del miedo. Hemos llegado a la última etapa de nuestro viaje. Hemos explorado cómo el estoicismo desarma el miedo, no evitándolo, sino enfrentándolo con una mente tranquila. Ahora uniremos todas estas lecciones para encontrar el tesoro más grande que la filosofía puede ofrecer: la paz interior. Para los estoicos, la paz no era la ausencia de caos, era un estado del ser. No era algo que se encontraba, sino algo que se cultivaba. La paz es el resultado de vivir en armonía con la naturaleza, con la razón y con tu propio ser. Piensa en una mente que no tiene miedo, una mente que no se preocupa por el futuro porque sabe que solo puede actuar en el presente, una mente que no se arrepiente del pasado porque sabe que no puede cambiarlo. Una mente que no teme al juicio porque sabe que su valor no depende de la opinión de los demás. Esa mente está en paz. No es una paz que te dan o te quitan. Es una paz que construyes día a día, con cada decisión, con cada respiración, con cada acto de coraje. La verdadera paz no es un regalo, es un logro. Este es el manual para vivir sin miedo.
No es un camino fácil, pero es un camino que te da la fuerza para enfrentar el mundo con una mente tranquila. Es un camino que te da la paz para vivir una vida sin arrepentimientos. Y es un camino que te da la libertad para ser quien realmente eres, sin importar lo que piensen los demás. El viaje por estas palabras ha terminado. El verdadero viaje comienza ahora. Sal y vive sin miedo. La paz no es un destino, es un estado del ser. Para los estoicos, la paz no era la ausencia de caos, era un estado del ser. No era algo que se encontraba, sino algo que se cultivaba. La paz es el resultado de vivir en armonía con la naturaleza, con la razón y con tu propio ser. Piensa en una mente que no tiene miedo, una mente que no se preocupa por el futuro porque sabe que solo puede actuar en el presente. Una mente que no se arrepiente del pasado porque sabe que no puede cambiarlo. Una mente que no teme al juicio porque sabe que su valor no depende de la opinión de los demás. Esa mente está en paz. No es una paz que te dan o te quitan. Es una paz que construyes día a día, con cada decisión, con cada respiración, con cada acto de coraje. La verdadera paz no es un regalo, es un logro. El antídoto definitivo. El miedo es un veneno. Se disfraza de preocupación, de ansiedad, de duda, pero su verdadera naturaleza es la de una ilusión. Nos hace creer que hay algo que nos falta, algo que podemos perder, algo que nos puede dañar. Pero la paz interior, es el antídoto definitivo. Cuando estás en paz, el miedo no tiene dónde esconderse. Cuando sabes que tienes todo lo que necesitas dentro de ti, no puedes temer la pérdida de lo que no tienes. Cuando sabes que tu valor no depende de lo que haces, no puedes temer el fracaso. Cuando sabes que tu felicidad no depende de los demás, no puedes temer la soledad. Este es el manual para vivir sin miedo. No es un camino fácil, pero es un camino que te da la fuerza para enfrentar el mundo con una mente tranquila. Es un camino que te da la paz para vivir una vida sin arrepentimientos. Y es un camino que te da la libertad para ser quien realmente eres, sin importar lo que piensen los demás. El viaje por estas palabras ha terminado. El verdadero viaje comienza ahora. Sal y vive sin miedo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos aprendido que vivir sin miedo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente inquebrantable. Que el obstáculo no es un muro, sino un camino. Y que la muerte no es un fantasma, sino un recordatorio para vivir. Ahora que el viaje por estas palabras ha terminado, el verdadero viaje comienza. El conocimiento es inútil sin la acción. La sabiduría no se encuentra en las páginas de un libro, sino en el acto diario de vivir. Así que salgan al mundo, enfrenten sus desafíos con la calma de un capitán, abracen la adversidad como un maestro y vivan cada día con la urgencia de un atardecer. Porque en cada paso que den, llevarán con ustedes la única arma que los hace invencibles, la paz en la acción.